Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, bienvenido a nuestro programa del día de hoy, 20 de agosto 2020. Y por supuesto que la preocupación de la ciudadanía está orientada en la medida de la inmovilización de los días domingo decretada por el gobierno, por el presidente Vizcarra, ciertamente, y esta preocupación se traslada sobre todo a los sectores como el sector gastronómico, sobre todo los restaurantes, ya tenían proyectados sus ingresos en función de las ventas que venían realizando los domingos, ciertamente porque acudían masivamente mayor cantidad de comensales a los restaurantes, y sobre todo que la preocupación y la medida dada por el gobierno se orienta a que se estaban aglomerando en los restaurantes y por lo tanto se estaba acrecentando también el número de infectados por el COVID-19, este patógeno invisible que viene causando muchísimas muertes y generando mucho confinamiento en las personas que se contagian cada día más. Esta preocupación debería inmediatamente ya salir de nuestras mentes si es que se hace un viraje ahí en las medidas acertadas que debe dar el gobierno. Ciertamente que lo que atañe acá es retornar a lo que veníamos desarrollando como actividad sin confinarnos los domingos, porque definitivamente vemos que son los días sábado y los lunes donde más se aglomeran, y ahí están los vectores de contagio, ciertamente. Vemos colas en el Banco de la Nación, vemos colas en todos los bancos del sistema financiero, reprogramando sus deudas, refinanciando sus deudas a muchos ciudadanos, porque definitivamente frente a un duro golpe a nuestra economía, el alto desempleo que también se acrecienta día a día, definitivamente nos obliga a acudir a los bancos a reprogramarlos, pero en realidad las medidas deben estar dadas en que también más entidades vía los medios electrónicos, los correos electrónicos o las plataformas virtuales den respuestas inmediatas, porque para decir verdad, amigas y amigos, uno presenta sus escritos virtuales o hace las llamadas correspondientes, ¿sí? No son satisfactorios estas llamadas, estos reclamos o estas solicitudes que presentamos, ¿sí? Eso nos obliga a acudir a los bancos, y todos los días vemos las colas, y estos también son definitivamente vectores de contagio. Frente a una situación de la preocupación del sector gastronómico, sería replicar o en todo caso trasladar a nuestro país, y sobre todo en las capitales de todas las ciudades, o en todo caso en las ciudades de nuestro país donde hay mayor afluencia de público, hay mayor cantidad, digamos, números de restaurantes, organizarse a través de los gobiernos regionales, no tanto, sino más bien los gobiernos locales, los alcaldes, para, cumpliéndose todos los protocolos, sea una especie de feria gastronómica, abierto, por cierto, a todo el público, abierto a los comensales, y de esa manera evitaríamos que haya mayor contagio, porque efectivamente en los locales cerrados, como en los buses, en los restaurantes y en lugares similares, como incluso en las combis, en los taxis, ahí se generan unos mayores contagios, en el sentido de que al estar juntos las personas y no respetarse el distanciamiento correspondiente, es que está generándose este mayor nivel de contagio, que por cierto ya ha afectado a la salud de muchísimas personas y causado la muerte de muchos hermanos, ciertamente, ¿no? Es difícil porque, claro, nosotros nos resistimos a entender que la nueva normalidad es vivir cerca de la muerte o cerca de la muerte, pero todo nos indica de que esto va a acabar solamente con la vacuna. La vacuna, pero que esto todavía está muy lejos, porque
todo se proyecta que recién en el 2021, entre febrero y marzo, ojalá que sea antes, recién tendremos la vacuna y eso implica pues que hasta esa fecha tenemos que todos protegernos, tomar las medidas, cada uno con todas las recomendaciones dadas por la OMS, los gobiernos, el Ministerio de Salud, evitar y sobre todo que el contagio se dé en algún miembro de nuestra familia y si eso se da, el aislamiento inmediato es la mejor consejera, pese a que algunos aún todavía no logran entender de que lamentablemente si no tomamos las medidas correctivas en el camino, vamos a terminar contagiándonos todos. En todo este escenario difícil de desempleo, de los mercados que son vectores de contagios altos y con una economía tan venida a menos y el desempleo sobre todo, en el escenario de la política se viene calentando paulatinamente ya las preliminares, digamos, de las propuestas presidenciales o algunos candidatos presidenciales que en toda esta pandemia apocalíptica, por cierto, vienen presentando algunas propuestas, pero son muy escasas ciertamente aún, porque más bien lo que hacen estos precandidatos es atacar a los gobiernos que pasaron, a los gobiernos que la mayoría, por cierto, estuvieron inmersos en la corrupción, o a los candidatos que están purgando condena, pero de propuestas muy poco se advierten, ¿no? Por cierto que ellos consideran, o dentro de sus discursos, está de que desean acabar con esa vieja guardia política y sus acólitos, y que ellos son la alternativa renovada para salvar el Perú, acabando con el viejo orden y sus aduladores que estuvieron ya en el poder, pero poco hicieron para mejorar la calidad de vida de los peruanos, para mejorar realmente y acrecentar el nivel de vida de muchos peruanos en nuestro amado Perú. Los insultos y diatribas son aspectos que deben desaparecer en esta campaña. Las propuestas viables y no ataques ni golpes bajos, con menos hediondas armas, serían la mejor consejera para los candidatos que ya vienen calentando motores en estos momentos difíciles que vive nuestro país. Hoy hemos visto, amigas y amigos, en las noticias, cómo es la segunda universidad nacional que la SUNEDO le niega la licencia de funcionamiento. Nos referimos pues a la Universidad Lambayetana Pedro Ruiz Gallo, y eso nos da pues luces claras de que no estamos haciendo nada o casi nada desde el Estado para mejorar la calidad educativa de nuestro país, de los claustros universitarios, porque claro, una universidad nacional como la Pedro Ruiz Gallo o la San Luis Gonzaga de Ica, que han sido denegadas su licencia, significa que hay muchísimo por trabajar, muchísimo por hacer, y eso son propuestas que ya deberían estar en debate de los mismos candidatos presidenciales, no solamente propuestas educativas, propuestas para superar y mejorar en todo caso o acrecentar la recaudación en nuestro país, acrecentar sobre todo también la informalidad. Muchos nos dicen, no, pero ¿cómo vamos a hablar en estos momentos de formalizar la economía de nuestro país si lamentablemente estamos en una economía de guerra, en una economía de sobrevivencia? Tienen mucha razón nuestros amigos que comentan esto, pero tengamos en cuenta también que antes del 15 de marzo vivíamos una situación complicadísima de recaudación, situación complicadísima de informalidad laboral, situación complicadísima de informalidad tributaria en nuestro país. Los aspectos de subrepticios o las alternativas soterradas que se dan en algunos grupos de poder, lamentablemente no coadyuva a formalizar la economía en nuestro país. Y eso es lo que queremos, que los candidatos propongan alternativas para salir de un país subdesarrollado y con altísima informalidad. Grandes retos, por cierto, para los candidatos, pero no nos queda otra alternativa, y sobre todo cómo enfrentar una situación complicadísima de la pandemia, porque
las secuelas de pandemia serían terribles en ambos niveles, en el nivel de lo que implica la salud y también de la economía, y sobre eso debe girar la propuesta de los candidatos presidenciales para las próximas elecciones. El debate también debe estar, amigas y amigos, qué hacer, por ejemplo, con nuestro decaído sistema de jubilación del régimen pensionario. Tenemos los dos, el privado de las AFP, tan criticado, porque poco hicieron las AFP para hacerlos atractivos a los aportantes, pero una UNEP colapsada por ser un sistema no de reparto con la AFP, no de un sistema individualizado con las AFP, sino de un sistema sobre un fondo común. Sobre ese fondo común, por cierto, está claro, no hay un sol en estas arcas, y por eso ha sido enfática en sostener la ministra María Antonieta que no hay fondo, y por lo tanto en este escenario ya se adelantó también el premier Martos, que en consideración que este viernes se debate en el Pleno del Parlamento Nacional que se libere el 100% de los aportes de las ONP, ha considerado el primer Martos que inmediatamente impulsará el recurso correspondiente para que esto se vaya a ventilar en el Tribunal Constitucional. De ser esto así, amigas y amigos, esto va a tomar de su tiempo en el TC, y por cierto que en este escenario lo que el presidente de la República, lo que sus asesores, lo que el gabinete en pleno debe estar evaluando ya es cómo enfrentar grandes demandas y reclamos frente a este revés que sería o este freno que se podría dar cuando vaya al Tribunal Constitucional. Una alternativa, por ejemplo, podría ser que se dé un bono a todos los aportantes, pero un bono bastante efectivo, que llegue realmente a los que son aportantes y no se repita estas recurrentes situaciones de errores como el bono 1, el bono universal, el bono etcétera, que lamentablemente genera enormes colas, no llega a los realmente beneficiarios de la data, o la data está con errores, y eso genera mayor complicación. Y ahí también están los vectores de contagio del coronavirus. Todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta, porque de lo que se trata es corrigiendo en el camino todas estas situaciones de reveses que ha tenido el gobierno en nuestro país. Otra situación también que hemos advertido, amigas y amigos, por aquí de lo que se trata es de que todos coadyuvemos a buscar alternativas de solución frente a la complicadísima situación que nos toca vivir. Y mucho ha sido criticado también lo que viene ocurriendo con las alternativas de proteger los fondos. En este caso hablamos de personas que retiraron hasta el tope de los casi 13.000 soles de las AFP, en el 25%, y estas alternativas tuvieron, de acuerdo al aporte que han tenido las personas, por cierto. Y claro, los consejos que se han dado siempre han sido: no te lo inviertas en bienes como, por ejemplo, adquirir ropa o vestimenta, o algún electrodoméstico que no sea tan necesario, sino más bien inviértelo en un fondo de ahorro, en algo que te genera un ingreso adicional. Y algunos han optado, por cierto, en esa opción que es la más sana, la más moderada en estos momentos difíciles de nuestra economía. Pero se imagina usted, amiga y amigo, si tiene digamos, tiene el fondo, el ahorro de toda su vida, por exagerar un poquito, y decide invertirlo en bonos titulizados, que son alternativas de inversión para clientes corporativos e institucionales, ¿no? Por ejemplo, estas opciones que hay de las notas estructuradas en la red de los bancos. Y si usted opta por esa opción, de pronto firma todos los documentos correspondientes, entrega el fondo de inversión, pero pasado un año ha perdido el 70% de su fondo de inversión. Sería catastrófico, ¿verdad? Pero esa es una realidad que viene ocurriendo en nuestro país. El caso, por ejemplo, que hemos visto hoy día en los medios de comunicación de este abogado tributarista Rafael Imurritegui, también después de Argentina, y todo este fondo ahorrado que tenía en inversiones, vende la propiedad en bienes raíces que tenía invertido en nuestro país. Hace un año, por cierto, ocurrió esto, más de un año,
Y de pronto ahora se da con la sorpresa que el banco al cual colocó sus fondos de inversión le indica eso precisamente, no ha perdido el 70% del monto que colocaste. Qué terrible. Bueno, frente a esta situación, lo que se debe acá es también hacer ajustes normativos, porque mucho hablamos, y el gran soberano que es el pueblo, los ciudadanos reclaman que por qué hay tanto el abuso del poder de las financieras, ¿no? Es decir, usted coloca sus fondos y si ese fondo lo coloca como a plazo fijo, hay un rendimiento de una TEA, de una tasa efectiva anual promedio del 5%, 6% máximo, ¿no? Pero si usted pide un crédito, un capital de trabajo, en realidad termina pagando 3, 4 veces más. Es exageradísimo, ¿no? Claro, dentro de la regla del mercado y dentro del marco regulatorio, seguramente todo está dentro de la legalidad y los bancos no estarían violentando las normas, pero de lo que se trata es dar alternativas y la SBS debe dar opciones de que no se abuse por parte del poder económico que tienen estas entidades financieras. Solamente de esa manera podremos evitar que se den tantas protestas y sean, entre comillas, atacadas estas entidades por redes sociales, porque la población realmente reclama y es un justo derecho frente al abuso. Estos aspectos se tienen que tomar en cuenta también y esperamos que los candidatos presidenciales tomen en cuenta ese aspecto sin necesidad de atacar en forma con palabras soeces o simplemente llevar al aspecto de la penalidad, de los delitos penales económicos, no decirle, miren, esto es la alternativa que queremos para todos los peruanos, en bien de todos los ciudadanos. Ganan los ciudadanos, ganan los ahorristas, ganan las empresas, ganan los emprendedores, ganan los del régimen MIPE, ganan los de la pequeña empresa, ganan ustedes, ganamos todos. Pero cuando la ciudadanía advierte que solo pierde el ciudadano y los grandes ganadores en realidad son las entidades financieras, ahí es que se generan estas protestas que estamos advirtiendo muy a menudo ya por las redes sociales. Evitemos esa situación porque nada nos ayuda como peruanos para salir de esta profunda crisis en que estamos conviviendo ya todos los ciudadanos. En el aspecto de lo que significa usar los medios tecnológicos, las plataformas, muchos han comentado, por cierto, que si algo de positivo nos ha traído esta pandemia, este confinamiento, es que hemos aprendido a usar todo lo posible las plataformas virtuales y evitar los papeles, el documento físico o el de trasladarnos físicamente a ciertos establecimientos. Y este es el caso, amigas y amigos, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT, que en este caso, lo que atañe a las exportaciones, se está dinamizando con una mayor digitalización, ¿no? En ese escenario, más de 8.000 empresas exportadoras, principalmente MIPES, amigas y amigos, podrán reducir a la mitad del tiempo que dedicaban a sus trámites en forma presencial de las exportaciones, ¿no? Claro, por cierto que luego de que la Administración Tributaria de la SUNAT anunciara la activación del proceso de exportación al 100% digital en el aspecto aduanero. De esta manera, por cierto, se elimina el uso de los papeles y los trámites físicos, ¿no? La exportación, esto va a implicar que tanto el agente de aduana como el agente de carga, los transportistas, los terminales de almacenamiento, puertos y aeropuertos, estén unificados en la digitalización. Tramitarán las declaraciones aduaneras utilizando esta última versión de datos que utiliza las aduanas del mundo. Qué importante este aspecto, porque de eso es lo que se trata, de hacerla más digitalizada, toda la tecnología, y eso es un gran aplauso que se merece, por cierto, la Superintendencia Nacional de Aduanas.
Todos tenemos que coadyuvar a salir de esta depresión complicadísima que estamos ya viviendo, pero también respetando la norma. Muchos dicen de que cómo podemos respetar la norma si el gobierno se está equivocando en las medidas, pero claro, frente a un país con altísima informalidad tampoco podemos pedir que tengamos resultados como si lo han tenido los países altamente desarrollados. En ese escenario tenemos que nosotros contribuir y colaborar en ser más disciplinados, más respetuosos de todas las normas y no ver estas situaciones recurrentes como que la Policía Nacional esté ingresando a las casas los domingos para llevarse un arrocado con muchos hermanos peruanos porque hacen caso omiso a las medidas de evitar estos vectores de contagios del COVID-19. Por ejemplo, este domingo, amigas y amigos, que se lleva esta gran final del fútbol, ¿no? El PSG y el Bayern Múnich, donde, claro, a las 2 de la tarde de este domingo 23, todos estarán en sus casas, los amantes del fútbol, por cierto, para disfrutar de este deporte sano. Y sería terrible que la policía ingrese a los domicilios porque están bebiendo un grupo de familia, un grupo de amigos, y eso es lo que se quiere evitar. Si en algo contribuimos todos, con nuestro granito de arena, por lo menos desde la disciplina, todos lograremos salir lo más pronto posible de evitar y que caiga esta contagio que nos viene afectando ya no solamente a los mayores, a las de edad vulnerable, sino también a los jóvenes y a los niños, y hay que ser bastante conscientes de esos aspectos tan fundamentales. Bien, amigas y amigos, nos vemos en la próxima edición.